Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garáizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garáizar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Últimamente grabamos de Pascuas a Ramos, ya echaba de menos tu voz. Qué bonito, sí, bueno, la idea era que esto fuera caótico, ¿no? Entonces el caos se abre camino. El programa de Schrödinger, se va a quedar así, ¿eh? Se va a acuñar como el programa de Schrödinger, me ha gustado el término. Bueno, en el programa de hoy venimos con un camino del diseño. Este camino del diseño ha sido sugerido por Carlos Daunés, gran colaborador del programa, y en el que, bueno, pues estábamos en prototipos de este año, ya ha llovido bastante desde entonces, que a cuenta de que yo había hecho varios rediseños en varios juegos de mesa, en varios de mis prototipos, pues Carlos sugería que lo contara en un programa y que esto seguramente sería de interés para gente que esté pensando lo mismo o le sirva de inspiración para hacer su cambio de temática en algún juego que realmente lo necesite porque lo tiene atascado, porque quizás, no sé, por lo que sea, ¿no? Yo realmente no le veo el 100% de la utilidad, porque al final para mí ha sido como supernatural hacer esta transición. Y cualquier cosa que pueda contar, para mí es anecdótica, pero a lo mejor, oye, igual tiene Carlos razón y es cierto que puede ayudar a alguien. Para eso también me voy a apoyar en ti, Pablo, en que de vez en cuando, si crees que hay alguna pregunta interesante que puedas hacerme, algo que yo pueda contar que no esté viendo, que me lo digas o que me lo preguntes o que lo que sea, vamos. Claro, cuenta con ello. Contaré con ello. Bien, pues vamos al lío. Vamos a hablar hoy de dos juegos, casi hasta tres, al final ya comentaremos el último. Y vamos a hablar de dos juegos, uno que actualmente se llama Sling Crafters y otro que actualmente se llama La Senda Tori. Estos dos juegos proceden de otra temática completamente diferente y el porvenir ha sido ha llegado por otro lugar, ¿no? Creo que de Sling Crafters he hablado bastante en el camino del diseño, de La Senda Tori no sé si llegué a hablar demasiado, ahora tengo dudas, creo que sí, creo que he hablado de todos, pero bueno, vamos a repetir un poquito en qué consistía cada juego, sus orígenes y el por qué ha tenido esos cambios de temática. Vamos a empezar con Sling Crafters. Este juego empezó llamándose Cubecraft. Cubecraft, cubos, eran cubos y crafteábamos cubos. Y estaba basado en el diseño de una producción de una fábrica, por ejemplo, en el que metías materias primas, las procesabas y después de procesarlas le dabas una forma. Me basé en el lugar en el que yo trabajaba, más o menos, para poder darle forma a este prototipo. Mecánicamente tampoco es que estuviera buscando que se pareciera a una fábrica, no estaba buscando que fuera exactamente igual que una fábrica, pero oye, teniendo la referencia tan clara, pues era mucho más sencillo buscar la forma de encajar todas estas piezas, ¿no? Así que es un juego que por un lado teníamos esa materia prima que tuve que pensar cómo seleccionarla, cómo hacer para que los jugadores pudieran seleccionar esa materia prima, y básicamente lo hice pues creando una especie de línea de producción en la que iban entrando diferentes mercancías en un orden determinado, aleatorio, de la bolsa, ¿no? Pero de una forma concreta, y solamente se podían ir cogiendo las que estaban más avanzadas, pues como en una producción podría pasar, lo que va delante de la línea es lo primero que va a entrar en la siguiente fase de producción. Básicamente así. Esto se llegaba luego, se colocaba en otra zona, bueno, podía haber estos cubos, podíamos tenerlos en otra zona en la que simplemente se almacenaban porque llegaban de otros sitios o simplemente era sobrante, excedente, que se iba ordenando para su uso posterior. Y tematizábamos el juego con que éramos un equipo de trabajo de una de esas fábricas que quería hacer la mejor producción posible. O la más óptima, bueno, la más óptima, ya vengo aquí a hacer redundancias. Pero sí, la más mejor. Estábamos, digamos que estábamos como compitiendo por tener el mayor prestigio dentro de nuestro equipo de trabajo. Entonces manejábamos un equipo de trabajo. Somos trepas, básicamente. Sí, de cuatro. Bueno, porque tenemos una prima de producción, sí, yo que sé, algo de eso, ¿no? Hay que buscarle algo más más family friendly. Sí, competimos porque vamos a ganar un viaje para estas vacaciones y hacemos más producción que el resto. De hecho, ¿vale? Me suena que había en esa versión había un Mipel Junior, ¿no?
Ripple Jr. sigue estando, hombre, eso no falta nunca. O sea, entonces, que es un poco que queremos hacerlo bien porque acaba de venir una nueva persona a nuestro equipo y se tiene que enterar bien. Eso también era. Entonces teníamos un equipo que se componía de 3 personas, no sé originalmente si empezó con 2, con 3, esto ahora no viene a cuento, pero era pues 3 personas y una persona que era la aprendiz. La aprendiz podía hacer pocas cosas, no podía hacer demasiadas cosas, simplemente podía apoyar a otras personas de su equipo para poder hacer mejor las tareas. A veces podía repetir una tarea que alguien ya había hecho anteriormente de forma que la estaba imitando, y había alguna opción especial en la que podía ir como al departamento a hacer un cursillo, ¿no? Y podía hacer un cursillo, entonces ya tengo una habilidad que el resto de gente en mi equipo no tiene, entonces yo puedo hacer ciertas cosas de forma diferente, aunque no sea bueno haciendo el resto de cosas. Hay una cosa concreta que la sé hacer mejor, porque acabo de coger un cursillo y estoy súper fresco, ¿no? Era básicamente esto. Y claro, es un espacio de trabajo donde era una fábrica o un taller, como lo quieras ver, donde todos los equipos trabajaban por igual con las mismas mercancías, con los mismos materiales, porque había una empresa que le proveía de materiales a toda esa fábrica o todo ese taller, y claro, los equipos competían. Claro, para hacer que esto tuviera sentido, ¿qué tenían que hacer? Hice que procesaran, iban a ser, en principio eran cubos, pero dije, bueno, si fueran cubos de pintura, o si fuera pintura, irían obteniendo diferentes cubos de diferentes colores, de forma que los puedes mezclar, y así como podíamos, pues como temáticamente, digamos que están mezclando pintura para hacer la pintura del color que quieren. Que se podría adaptar a productos. Pensé en su día, se pueden hacer productos, esto es una caja, esto es una pieza de un coche, y hay que hacer pedidos, ¿no? Que cojo una caja, cojo la pieza del coche, entonces ya se crea aquí lo que sea. Pero era un poco farragoso hacer eso, porque al final serían un montón de fichas diferentes, símbolos que tendrías que estar pendiente de cuándo encaja con cuál para poder hacerlo, y al final el sistema de colores es comúnmente conocido, no todo el mundo lo conoce, pero es fácil saber que si juntas azul y amarillo te va a dar verde, es fácil saber que si juntas rojo y azul te va a dar morado, rosa o algo por el estilo, ¿no? Son mezclas comunes que siempre hemos usado y era intuitivo. De forma que me volqué por estos colores y decir, oye, pues van a ser cubos de pintura, porque la forma fácil de hacer que varios elementos encajen y creen otra cosa nueva es esto, los colores, es sencillo, no hay que darle muchas vueltas. Pues básicamente lo que hacíamos aquí era coger colores primarios, que eran los que venían de materia prima, y teníamos que proveer a los diferentes camiones que iban llegando, porque al final es un almacén en el que van, una fábrica en la que vienen camiones con sus pedidos que quieren que les sirvas cosas. Entonces, si te podían pedir colores primarios o te podían pedir colores combinados o combinados más allá, como puede ser un marrón, que el marrón es la combinación de varios colores, ¿no? Porque es un color más sucio, no está, si os fijáis, no está dentro de la rueda de color, no existe exactamente en ninguna de las periferias, está como muy centrado en la rueda. En muchas no sale porque lo han eliminado, ya sabes que esas ruedas suelen estar vacías. A veces lo puedes encontrar pues quizás cerca del naranja o así, pero tienes marrones de todas las tonalidades, porque es donde ya empiezan a converger todos los colores antes de llegar a lo que sería el negro, que es la unión de todos, la fusión extrema de todos los colores, ¿no? Sí, ese es el enfoque aditivo de color, y luego, bueno, con luces a veces se trabaja el sustractivo. Pero sí, ahí, bueno, se me ocurre que temáticamente funciona muy bien siempre y cuando veas los colores. Claro. O sea, este juego obviamente está sesgado para gente que no tenga problemas de daltonismo o cualquier otro tipo de problema que le impida ver estos colores. Y a esto se le añade otra problemática que yo conocí la primera vez que presenté un juego en una feria, y cuando nos conocimos, Pablo, en la que yo saqué unos cubitos y con la luz que había allí los cubitos parecían de otro color. Cierto. Que ya era más allá del color. Claro, esto hoy en día pues sería de otra forma diferente, ¿no? Yo lo tengo pensado en mi cabeza, que serían fichas con ilustraciones, de forma que todas son fichas redondas para que no se puedan mezclar entre ellas, siguen teniendo los colores, pero tienes una ilustración diferente para poder visualizar fácilmente esta combinación. Bueno, la cosa es que este juego pues empezó siendo una fábrica en sí. De hecho, lo que a mí más me gustaba de este juego era poder representar la función cíclica del reciclado. No sé si me estoy explicando bien con esto. Sí. O sea, que todas las materias que se utilizan
realmente luego vuelven a ser utilizadas. Esto lo representaba porque el cartón, por ejemplo, se utiliza... Tú con el cartón haces una caja de cartón, esa caja la reciclas y esa caja que se ha reciclado vuelve a convertirse en papel que se vuelve a utilizar para hacer otras cajas. Es un poco esa tónica. Y dependiendo de la calidad de esa caja, cuando se hace ese reciclado, puede tener más o menor calidad el reciclado, y es todo como un ciclo de calidades, ¿no? Y esto lo quería representar en el juego. Entonces, en la versión de la fábrica, pues la zona de reciclado, volver a reciclar cosas, el sobrante que iba quedando a la hora de crear esas mezclas que hacían los equipos de trabajo, que luego se volvía a utilizar para hacer nuevos componentes, quedaba un poco coja, digamos, ¿no? Temáticamente empezó súper bien la idea, pero a la hora de representar este reciclado natural que quería representar yo, pues con los colores y demás como que no se veía mucho. Oye, ¿cómo es esto que lo que acabas de tirar a la basura vuelve a aparecer en otro lado y es mejor? ¿Cómo es esto que lo que se ha llevado ese cliente ahora de repente aparece aquí y lo vuelves a tener tú disponible, ¿no? Porque en este juego lo que pasa es que todo el rato se van mejorando las materias primas según se van sirviendo a los clientes o se van haciendo otras mezclas. Es un sistema circular generado de cubos. Y esto genera una dinámica bastante divertida en el juego, en el que cuanto más fabrica una persona cierto componente, más fácil se lo pone al resto para adquirir ese componente. Quizás no tienen la misma facilidad de entregarlo a los clientes, porque ya se ha servido mucho. Pero existe esa opción. Precisamente el juego tiene el nombre de Craft o de Crafters un poco por eso, ¿no? Porque cuando una persona craftea esa nueva materia prima o lo que sea, pues lo hace para sí, pero también queda como la receta, como quien dice. O sea, eso es. Queda hecho, ¿no? Eso es. Entonces, al principio pensé cómo darle sentido temático a todo eso. Quizás cambiando las materias, llamándolas de otra forma, que fueran otra cosa que fuera relacionada con este tipo de economía circular, le vamos a llamar. Y al final dije, bueno, creo que he llegado a una limitación mental, por lo menos, en la que solamente lo puedo solucionar a través de la fantasía. Vino un mago y lo hizo todo. Eso es. Entonces, yo creo que estaba viendo un vídeo de Antoni Garrido de agujeros de guión, que en algún momento dijo, sí, cada vez que veas una cosa así, lo hizo un mago. Yo, exacto, eso es lo que necesito. que lo haga un mago. Perdón. Bueno, y en lo que estábamos, pues eso, que lo haga un mago, ¿no? Entonces me metí al mundo fantástico y pensé cómo podría adaptar todo lo que había creado ahí a un mundo fantástico y que tuviera sentido. Dentro de mi cabeza, ya lo he comentado varias veces, que todo lo que sea temáticamente adaptable o que todas las mecánicas que tengan un sentido temático, a mí me aportan mucho más, al menos mentalmente, aunque luego mecánicamente no tenga ningún tipo de relevancia. A la hora de entender el juego, a la hora de facilitar la explicación y demás, creo que se hace mucho más dinámico y más fácil de entender siempre que las mecánicas vayan hilado a lo que estás contando con esa temática. Entonces se me ocurrió que los colores podían ser perfectamente limos. No me digas por qué me acordé de los limos en ese preciso momento. Quizás vi un vídeo, una foto, algo que me recordó a los limos. Quizás la salida del Dragon Quest número 10 o 15 o el que esté ya me recordó los limos y digo, ahí va, si los limos tienen diferentes colores y si son limos que tienen que cazarlos y se pueden mezclar entre ellos, son criaturas mágicas. Lo hizo un mago, lo hemos dicho antes. Entonces digo, vale, los limos viven en una cueva. Los limos se capturan para extraer su poder mágico. Y los limos los mezclo entre ellos para crear limos más potentes. Obviamente tienen otro color porque como son limos de diferentes colores, pues van a ser cada vez de un color mezclado. Si mezclo los colores correspondientes. ¿Y qué pasa luego? Pues que yo los limos los voy a servir al reino o a quien venga a comprarlos. Y cuando absorban el poder mágico de los limos, de ese poder tan maravilloso, su esencia vuelve a la cueva de donde han salido. Pero vuelven en su último estado. Entonces, claro, todo cuadra. Todo cuadra. Entonces, como lo hizo un mago, pues ya me vale perfectamente. Fue algo así, ¿no? Obviamente luego haciendo pruebas, pues hubo otros cambios mecánicos, como que ese aprendiz que teníamos al principio del juego, ahora resulta que el Meeple pequeño
es el más fuerte del juego. Porque aquí ya no es esto, sino que es la alquimista maestra. O el alquimista maestro, lo que quieras. Da igual, es un enano. Encima es de raza enana. Por eso es pequeño. Y sabe más que el resto. Y tiene gente que trabaja para ese personaje. Y todo el mundo me pregunta, ¿y por qué es más potente el pequeño que el grande? Y yo, pues porque es más visual poner el pequeñito encima de un grande cuando lo quieras colocar que uno grande encima de uno pequeño. Y aparte, que por qué siempre tiene que ser el grande el potente. ¿A ti no te han dicho que los peores venenos van siempre en frasco pequeño? Las mejores fragancias van en frasquitos minúsculos. Pues esto es lo mismo. Esto básicamente es lo mismo. Y a mí me hacía gracia mecánicamente y visualmente, y a la hora de jugar creo que sentaba mucho mejor que el pequeñito, al poder colocarlo en diferentes espacios, fuera el potente, porque era lo más ergonómico a la hora de jugarlo, ¿no? Y el cambio básicamente vino por esto, porque el juego lo pedía y tal. Y me dicen, ¿y cómo hiciste el cambio? ¿Cómo pudiste cambiar mecánicamente que todo esto funcionara? Pues básicamente fue analizar cada una de las acciones zona por zona y retematizarla, porque mecánicamente no cambió absolutamente nada. Por eso digo, ¿cuánto aporta esto? No lo sé. ¿Cuánto ha llegado a aportar el cambio temático que yo le he dado a este juego? No me encontré grandes dificultades, me encontré dificultades a la hora de pensar esta nueva temática, porque la temática quería que cuadrara perfectamente a lo que quería contar. Siendo fantasía, ya sabes que te puedo contar cualquier cosa, pero si yo te digo que son limos que se reencarnan de nuevo en la cueva, pues es un concepto que a lo mejor se te queda, ¿no? Que son limos que se regeneran y están todo el día ahí. Pues a lo mejor es un concepto que se te queda y es un poco más impactante. Si yo lo hubiera cambiado por, no sé, una temática quizás más plana o más común, pues queda como un poco más desapercibido. Pues si te digo que es una fábrica que está haciendo cajas y que reciclas las cajas, pues bueno, pues un juego de hacer cajas. Y quizás pues no te queda tan claro. Y encima, el concepto ese del reciclado, pues tampoco lo ibas a ver, porque es una acción concreta que está por ahí, que hace cositas, pero que tampoco hace demasiado, y no tendría demasiado impacto. Pero básicamente el cambio de este juego, como digo, fue para hacer una adaptación de las mecánicas a un tema que tuviera cierto sentido. Por lo menos por mi parte. Ya funcionaba a priori, pero, oye. Lo bonito es que la idea del juego parte un poco de tu experiencia laboral. Vamos a trabajar con materias primas, vamos a combinarlas, hay una línea de producción que se parece vagamente a mi sitio de trabajo, no sé qué, no sé cuántos, hasta llegar a un sistema de reglas que funciona y que es divertido y que genera pues las sensaciones que tú estabas buscando, que es un poco de progreso, de que además que el progreso es compartido, es competitivo, pero cuando yo consigo hacer cierta combinación, pues eso queda también a disposición del resto. Y bueno, hay un push your luck, hay un montón de cosas que te interesaba que estuvieran. Y cuando ya has terminado de hacer la parte más mecánica, te das cuenta de que el andamiaje que habías utilizado temático de antes te deja unas cuantas partes fuera, en voladizos. Te dejan unas cuantas partes volando, ¿no? Y entonces ahí es chulo darse cuenta de, bueno, ¿y ahora qué nuevo tema, qué nuevo caparazón, qué nuevo... como que el juego muda de piel, ¿no? Como los animales que de repente dices, mira, pues esta piel me ha valido mientras era pequeñito, pero ahora que soy mucho más grande, pues necesito otra, ¿no? Y yo creo que al traer nueva temática, al buscar nueva temática, también te replanteas un montón de cosas que estaban en el juego y puedes... igual a ti no te ha pasado en este caso, pero sí que puede pasar que, por ejemplo, haya ciertas decisiones que estaban así porque sí, porque bueno, ¿por qué no hacerlo así y no de otra forma? Y que a la hora de buscar un nuevo tema las evalúas y dices, oye, este nuevo tema funciona bien salvo este único punto. Que en el anterior tema era así, pues porque me daba igual hacerlo de una forma o de otra. Pero igual en este nuevo tema, pues ahora ya no puede ser de una forma o de otra, porque temáticamente ya no casa tan bien, ¿no? Y dices, bueno, el tema me lo estoy inventando y además hay magia de por medio y tal. Ya, pero como tú bien dices, si podemos aprovechar lo que sabe la gente que está jugando a nuestro juego de otros temas,
son cosas que no tenemos que volver a explicar muchas veces en el libro de reglas o que la gente va a recordar mucho mejor porque va a poder aprovechar pues lo que ya sabe, ¿no? Entonces, el tema de repasar o bajo la lupa de esta nueva temática cada una de los apartados reglísticos del juego, también me parece que aporta mucho desde el punto de vista meramente mecánico. O sea, como que todas las mecánicas pasan de nuevo la ITV, el examen, ¿no? De, sí, oye, esto está aquí por algo o realmente lo pusimos porque casaba con el tema anterior, pero no está aportando nada, ¿no? Claro. Y entonces ahí, pues creo que además de cambiar la temática, el juego gana en robustez reglística, no sé cómo lo ves. De hecho, ahora según hablabas, es cierto que este juego se simplificó un poquito más con la llegada de esta nueva temática, porque había una zona en la que se iban almacenando estos cubos y por la índole que tenía al principio el juego, que era de una fábrica, el almacenaje de estos cubos solamente se podía acceder a él de una forma concreta, ¿no? Digamos que se ponían en columnas y tú solamente podías coger lo que estaba más accesible a un lado del tablero. Lo otro no se podía acceder a él hasta que fuera a vaciar. Hasta que se vaciara, porque hacía una especie de sistema de Candy Crush, ¿no? Tú vas quitando cubos de abajo y caen más cubos hasta que te los llevas. Y sí que tenía esta regla de puedes coger todos del mismo color o puedes coger de esta forma diferente, pero eso, la verdad es que al cambiar la temática me di cuenta que era una mini regla que no afectaba realmente al juego. Lo probé probándolo sin hacer esa mini regla. Realmente no afectaba al juego y lo único que generaba era AP por parte de quien estaba jugando. Sí, porque, un puzzle más que no está sí, cambiando. Que no venía a cuento, no era realmente necesario. Y encima generaba un entreturno un poquito más largo, porque al colocar los cubos ahí, que se colocan siempre al principio de cada ronda, ahora lo haces, sacas los cubos, los que salgan y ya está, los colocas y ya está, no tienes que preocuparte de nada. Y antes lo tenía que hacer una persona que los podría colocar de forma favorable o desfavorable para el resto. Ajá. Y claro, eso es algo que, digamos, que se ha perdido ese conflicto que había ahí, pero el juego ha ganado mucho, ha perdido un poquito, ¿no? Y ha ganado muchas cosas en cuanto a eso. Sí, es verdad que al darle esta nueva visión temática, revisar todo de nuevo para ver cómo encaja, sí que ha hecho realmente que el juego mejore en varios aspectos. De hecho, ahora si lo volviera a la temática de la fábrica, que podría volver perfectamente, aunque tuviera alguna cosa que no tuviera tanto sentido temático, las mecánicas que se han afianzado ahora se quedarían. No volvería atrás en el tiempo a mecánicas antiguas. Pues mira, ahora que lo estás diciendo, se me ocurre que un consejo que podemos dar a quien nos está escuchando es que solamente como un ejercicio mental se plantee retematizar un juego que no quiera retematizar. Y que luego vuelva de nuevo, después de haber hecho ese cambio, al tema original. A ver si queda parecido, a ver si queda igual. Porque me parece que es una manera bastante cómoda, sin romperte la cabeza, y además puede ser hasta divertida, de detectar pequeñas cosas que dices, bueno, esto está aquí porque empezó así, pero realmente no está aportando casi nada o está añadiendo complejidad a las reglas cuando lo divertido del juego y lo interesante para ganar está en otros lados, ¿no? Entonces, quizá un excesivo apego a la temática que tiene actualmente un juego te incita a no cambiar algunas cosas o a mantener ciertas mini reglas que hay por ahí, pero con un cambio de temática, pues igual te puedes animar más a simplificar, a meter tijera en algunas partes. Y después de probarlo, pues igual te das cuenta de que, oye, que el juego carbura mucho mejor así y no está perdiéndose la esencia. Y bueno, pues volviendo un poco a la temática original, que era la que me gustaba, voy a adaptar estos pequeños cambios que he hecho para que el juego mejore ligeramente. Así es. Bueno, para quien diseñe de forma abstracta 100%, esto no le sirve, ¿eh? Ya, pero esa gente totalmente sin alma, casi siempre se inspira inicialmente en algún viaje, en algún suceso, en algún proceso, en algún sistema que ha visto. Pues estaba aburrido en la cola del pan y de repente he visto aquí no sé qué y me ha sugerido que podría hacer un juego no de gestión de colas de pan, pero igual que se comporta parecido
a la gestión de una tienda o lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí no hay temática, pero sí que hay inspiración original. A mí realmente que las temáticas me hacen ver los juegos con otro prisma, incluso los juegos que ya están publicados. No es lo mismo un juego abstracto cuyo tema está súper pegado a, como he dicho 1000 veces, un juego abstracto cuyo tema está bien implementado. La forma de entender el juego, la forma de visualizar las mecánicas y las sensaciones de la partida cambian completamente, porque no es lo mismo saber que estás moviendo fichas para optimizar algo y conseguir pues yo que sé, un patrón que te ha dicho tu carta, a que realmente lo que tú estés haciendo es cambiar diferentes bienes en un mercado para conseguir hacer el mejor banquete para algo, ¿no? Entonces la sensación es diferente, la temática evoca sensaciones también. Igual para mucha gente no. Yo lo digo como lo siento yo. La temática es algo muy fuerte en los juegos y cada vez que veo una temática que no está bien arraigada con las mecánicas, siempre tienes cosas abstractas. Al final los juegos son abstracciones de algo. Aunque sean súper temáticos, realmente es una abstracción. Te tienes que abstraer para poder sacar las mecánicas y que eso funcione. Obviamente, yo si yo fuera un guerrero que voy a una mazmorra y voy a pegar un hachazo a un goblin que me encuentro allí, si lo hiciera en la vida real, con los goblins que existen, obviamente, pues no lanzaría un dado para ver si acierto o fallo, ¿no? Es una abstracción que realmente te da una sensación cuando lo estás jugando como de realismo, de que no sabes lo que va a pasar porque no sabes cómo va a actuar ese enemigo o no sabes cómo puede reaccionar, ¿no? Digamos que el dado representa esas sensaciones que tú podrías tener en esa mazmorra cuando realmente, si tú fueras allí en persona, pues sería como muy diferente, ¿no? Pues aquí me pasa lo mismo, pero con todos los juegos, euros, abstractos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de hecho ha habido mecánicas como muy trilladas. Se me ocurren los juegos de Matt Leacock, de tipo Pandemic y tal. Sí. Cuando los ha simplificado para hacer la isla prohibida, la mecánica principal es muy, muy parecida. O sea, es como, para mí la isla prohibida es un Pandemic Junior, por así decirlo. Pero las sensaciones que te genera la isla no son para nada las mismas que te genera una infección mundial y más con la que hemos vivido, ¿no? La pandemia mundial. Exacto. O sea, para mí la isla es algo como que es inevitable. Se va a ir destruyendo y ya está. Mientras que la pandemia es algo como, joder, o sea, esto tenemos que atacar la pandemia, ¿no? Sí. Y te genera sensaciones muy diferentes, ¿no? Al jugar. Lo mismo ocurre pues con el desierto prohibido y con otras retematizaciones y modificaciones ligeras sobre el mismo sistema, porque yo creo que Matt Leacock lo que ha hecho muy bien es identificar un esquema de funcionamiento en el que el tablero te está apretando mucho. Y dice, bueno, pues ahora vamos a hacer un juego que apriete menos, ahora vamos a hacer un juego que apriete más, vamos a hacer un juego que apriete diferente en cada partida. Que ahora se sienta más temático, que se sienta menos. Si tú juegas a la Guerra Clone, que está basado en el sistema Pandemic, y no te voy a decir que es lo mismo, pero básicamente es lo mismo. El concepto es el mismo, mecánicamente es igual. Las sensaciones no tienen absolutamente nada que ver. Y es un tablero que visualmente, si miras los puntos, dices, vale, son cosas que se están uniendo, puntos de unión, por los que te puedes mover, personajes que tienen que ir del punto A al punto B a combatir la pandemia. En el momento en el que se acumulan 3 o 4, no sé cuántos serán ahora, pues destruyen el planeta o lo dejan inutilizado o lo que sea. En ese sentido es lo mismo, pero cambia un par de reglas por aquí, un par de reglas por allá, para que dentro de la temática que le ha puesto encaje, y las sensaciones son completamente diferentes con el mismo sistema. Tal cual. Sí. Pues pasamos, si te parece, al segundo juego de la lista. Muy bien. El actualmente llamado La Senda Tori es un juego que empezó siendo llamado Expedición Groenlandia. Este juego surgió para la línea de 1900 de Looping Games, ya que yo tenía ganas, me apetecía mucho hacer un juego basado en esa línea de juegos, aunque luego, como he dicho siempre, no le interese a la editorial. Yo simplemente por la cabezonería de yo tengo que hacer algo que entre en esta caja, tiene que surgir, y un día me vino la inspiración al ver una película que se llama 2 contra el hielo. Esta película de 2 contra el hielo, bueno, en castellano
yo lo he traducido directamente del inglés, no sé si se llama Dos contra el hielo en castellano, ¿vale? En castellano se llamará Una noche en Groenlandia o cualquier cosa de esas, algo que no tenga absolutamente nada que ver. Sí, bueno, es Dos contra el hielo. Creo que si lo buscas película te va a salir, porque ahora las traducciones automáticas pues hacen maravillas. Y esta película contaba la historia de dos personas que se quedan en Groenlandia haciendo una expedición buscando pues unos datos perdidos que había perdido una expedición anterior. A mí esta película me llamó la atención. Digo, ¿esto estará basado en hechos reales? Porque muchas veces te dice, está basado en hechos reales, pero ¿hasta qué punto está basado en hechos reales? Entonces, los dos vivían en Groenlandia, en fin. Sí, claro. Entonces empecé a buscar información en internet hasta documentarme de ese hecho. He de decir que ese hecho no es el hecho más documentado, porque el que está documentado realmente, esto pasa como en la expedición de Colón, que Colón llegó supuestamente a América, dicen que la descubrió, pero él no supo ni que estuvo allí, ni se enteró. Él pensaba que estaba en las Indias, y realmente fue la expedición de Magallanes, ¿no?, la que llegó realmente y dijo, que esto es un nuevo continente. Era eso, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo, porque realmente fue una expedición allí. Esa expedición cartografió gran parte de Groenlandia, pero la expedición pereció entera. No quedó nadie de la expedición que pudiera volver para decir, oye, que hemos cartografiado esto, hemos hecho esto y hemos hecho lo otro. Y resulta que ha sido estas dos personas las que encontraron las notas que cartografiaron las anteriores, encontraron todo lo que a los muertos y a los sitios donde habían guardado las cosas, las que trajeron de vuelta a su país, a Dinamarca, toda esa información que realmente se había recopilado. Y sin embargo, aunque realmente tuvieron el meritaje esas personas en su día, en la historia no se les ha recordado a ellas, se les ha recordado a las que perecieron en la primera expedición de todas. Y bueno, son cosas que pasan. Así es la historia, siempre la historia es de quien la escribe. Luego realmente, ¿qué ha pasado esto de verdad? Bueno, yo lo he leído, o sea que tampoco sé hasta qué punto yo no estuve allí, ¿no? Entonces yo me basé en esto, y esto, viendo la película, no solamente, la película es como un esbozo de lo que pasó, y obviamente han cambiado cosas que no tienen el realismo científico, el realismo de lo que realmente sucedió en los datos recogidos. Existe por uno de los personajes de esta historia, en la historia de verdad, que escribió todos unos relatos basándose en su experiencia. ¿Hasta qué punto está adulterado? Pues no se sabe. Lo que es verídico es que tiene el reconocimiento del gobierno de que realmente hizo esas proezas, y él luego las redactó o se las redactaron, o bueno, creo que las redactó él mismo. Entonces, toda esa documentación que creó él es la que yo he utilizado después para hacer ese juego. Pues él tuvo que recorrer parte de la costa de Groenlandia para poder para seguir los pasos de los que habían cartografiado esas zonas, de poder recoger esos recursos que estas personas iban dejando en unos elementos llamados mojones. Los mojones son piedras apiladas. Se les llaman así, nosotros lo utilizamos de otra forma, pero son así. Pero que aquí también se usa en forma de piedra. O sea, cada una de las piedras que hay en una carretera comarcal indicando los kilómetros, eso es un mojón. Pues no, esto es un mojón. No pienses que cuando hay mojones al borde de la carretera pueden ser también de otro tipo, pero esos son mojones. Sí, pues claro, iban dejando estos mojones para tener el camino de vuelta indicado o indicar que ya habían pasado por allí, y además iban almacenando en ellos cosas con las que no querían cargar el resto del viaje, pero querían recoger a la vuelta. Porque al estar rodeado de piedras se quedaba de una forma que aislaba del frío y de la nieve y del agua que les pudiera caer. Y quedaban conservados de cierta forma, por lo menos el tiempo que les hiciera falta hasta volver. Y estos mojones son los que fueron encontrando a lo largo de esta expedición de estas dos personas que recuperaron para poder tener la información de la cartografía y de todo lo que había sucedido durante la expedición, ya que la primera expedición iba dejando notas, iban haciendo pues una especie de diario de lo que les iba pasando. Pues esto es en lo que me basé el juego, ¿vale? Pues tenemos que hacer un recorrido que va del punto A al punto B y vuelta. Tenemos que hacer como una especie de circunferencia, porque vamos a hacer todo el camino. Tenemos que ir hasta donde se ha quedado la expedición perdida, hasta el último punto, y volver hasta el campamento. Y lo haremos por el mismo camino o no, eso ya lo veremos. Y por el camino tenemos que ir encontrando todos los rastros que nos han ido dejando estas personas.
Al final, eso llevó muchísimo tiempo. Realmente no fue un camino constante, sino que fueron como varias idas y venidas, ¿vale? Durante el tiempo igual hacían un pequeño tramo, se volvían para atrás, luego hacían una expedición más larga, hasta que ya en una de estas hicieron una expedición que dijeron, ahora ya me voy a ir hasta el final. En realidad fueron expediciones cortitas y luego una súper larga, porque iban recopilando cada vez más datos, pero bueno, en un juego no iba a empezar a empezar de cero todo el rato porque me parecía un poco anticlimático, ¿no? Al final, bueno, tienes que hacer un recorrido, recoger todos estos datos y volver a tu punto de origen. Y yo en las cartas de este juego iba representando los recursos que tenían estos personajes con los que podían contar, tales como eran los lobos, tales como eran el alimento, tales como eran las herramientas o los materiales que pudieran llevar consigo. Y representaban las cosas malas o no tan buenas, digamos, que se podrían encontrar por el camino, como diferentes animales salvajes, como podrían ser focas que se podrían encontrar por allí, osos polares, ¿no? Que también podría haber alguno. De hecho, hay anécdota que se refleja también en la película con osos polares, en el que es un bichaco que te está molestando y que quieres evitar, y que como te acerques a él, pues puede ser que salgas mal parado, ¿no? Y esto lo quería todo representar en el juego. De cierta manera está representado con una mecánica de construcción de mazos, ya sabes el amor que le tengo yo a esta mecánica, y con un sistema de eventos. Al final es un juego cooperativo, no lo he dicho antes, pero es un juego cooperativo, y se representa luego con un sistema de eventos las inclemencias del tiempo según va pasando los días. Porque en la realidad estas personas estuvieron allí tanto tiempo que el frío cada vez era mayor porque se acercaba el invierno. Fueron en verano y al final con el tiempo pues se quedaron allí demasiado tiempo por inclemencias del tiempo. O sea, su barco se quedó encallado, no podían salir, se tuvieron que quedar allí, tuvieron que estar más tiempo en el lugar donde, pues oye, íbamos a estar aquí una semana y nos tenemos que quedar 3 meses porque el barco se ha quedado atrapado y encima se ha helado todo como para que no llegue aquí otro barco, ¿no? O nos tienen que venir a buscar y resulta que cuando nos vienen a buscar no estamos donde tenemos que estar, que esto se refleja también en el juego, porque llega un momento, al final los eventos te encadenaban a que si se acababan los eventos y realmente eso estaba representando el paso del tiempo, quería decir que si tú no habías vuelto al campamento antes de que venga el último barco a buscarte, pues obviamente ya no te van a venir a buscar más porque te han dado por perdido. Pues eso estaba todo reflejado y todo temáticamente realmente pues tenía sentido. Luego busqué elementos de supervivencia que quizás no están en los relatos pero que me parecían coherentes, como el compartir víveres, compartir herramientas, compartir todo lo que tengamos a nuestra disposición para poder sobrevivir, porque somos 2 personas que tenemos que hacer todo lo posible para seguir adelante, y eso se representa con una mecánica bastante interesante de compartir mano en un juego de construcción de mazos que yo personalmente no lo había visto nunca y creo que me quedó resultona. Doy fe. Y bueno, pues este juego, una vez que ya yo se lo presenté a la editorial, a mí cuando Pere Pau me dice es un juego cooperativo que volvería a jugar y no me gustan los cooperativos, pues ya me vale. Ya me haces feliz. Aunque luego dices, pues bueno, pues lo que pasa es que yo tengo tantos títulos ahora que encima creo que le tendría que dar unas cuantas vueltas para mirar ciertas cosas mecánicas que le hacen falta al juego, porque no sé hasta qué punto está refinado ciertos matices y no sé si me va a llegar a encajar. Y tengo tantos juegos de otras personas acumulados, pues que, oye, de momento pues no le vamos a invertir tiempo. Y yo, vale, pues perfecto, no pasa nada, yo te lo he enseñado, ¿sabes? Ya está, mi fin de hacer un juego para esta línea ya está cumplido. Que no se ha publicado, me da igual, ya está, mi sueño se ha cumplido. Bien, lo habéis jugado, os ha gustado, vale, bien, me parece perfecto. No os ha encajado, también perfecto, da igual. Pero dije, vale, ahora esta temática realmente sería fácilmente vendible si yo quisiera sacar el juego por mi cuenta, cosa que no creo que vaya a hacer nunca, ¿no? Con ninguno de mis juegos. Pero sería fácilmente... entraría por el ojo. Yo si tengo este juego con esta temática en una tienda y no es de la serie 1900, yo me fijaría en este juego y dije, no. Definitivamente no. Quizás 1000 personas en el mundo sí, quizás mucha gente le encantaría y dice, esto a mí me flipa y yo sí lo compraría por esa temática. Pero claro, yo lo tengo que valorar como yo que estoy diseñando el juego, si realmente ese producto me encaja
incluso a mí, porque si voy a hacer un juego que no lo quiero ni yo, obviamente, pues no voy a seguir con él. Y dije, vale, pues le voy a dar una vueltecita. Entonces, como me ocupaba el mismo tamaño de caja que el Slim Crafters, dije, joder, estaría súper bien que yo lo hiciera de una temática muy similar o dentro de un universo en la que también estén estos limos. Entonces le empecé a dar vueltas y se me ocurrió, pues que seguramente también influenciado por todos los juegos que están saliendo ahora de este estilo, Bitoku, Silk, el Satori, que va a salir ahora también por loco, yo qué sé, por muchas cosas, ¿no? Que ahora hay un montón de juegos que están basados en estas temáticas feudales japonesas fantásticas y tal, ¿no? Y dije, bueno, pues seguramente influenciado por eso, dije, pues estaría bien que fuéramos unos animales espirituales o algo por el estilo, que tengamos que llegar al mundo, al reino espiritual, desde que hemos fallecido, digamos, hasta que nos dejan entrar en ese reino y poder ser realmente ese ser espiritual que va a vivir por el largo de los tiempos en algún lugar, ¿no? Pues me acordé viendo las películas estas de Estudio Ghibli, pues era lo que me recordaba. Creo que en esa época estaba viendo justo bastantes películas de este estudio y creo que eso también fue otro punto, ¿no? Que, claro, pues digo, joder, hay animales espirituales en el bosque, estos a veces tienen un cometido, pero ¿cómo? Y a mí se me ocurrió, ¿pero cómo han llegado allí? Digo, pues voy a hacer yo esa travesía. Son animales que tienen que colaborar para llegar a ser animales espirituales, ¿sabes? Han fallecido, lo que sea, y su espíritu tiene que llegar hasta allí. Y entonces todos los elementos que había en el tablero, en las cartas, los fui intercambiando por elementos que me encajaran con esta nueva temática. Realmente no es que fuera a tener sentido lo que estaba haciendo, simplemente estaba adaptando mecánicamente algo a otra cosa que dentro de lo que cabe tuviera cierta coherencia. No tiene más. En los cambios de este juego he de decir que cambié icono por icono en cada cosa, busqué la temática, estuve en casa con mi pareja o un amigo con el ordenador encendido y venga, tengo que buscar un icono. Vale, si son animales espirituales, ¿qué tendrían que pasar? A mí se me han ocurrido las puertas estas que son como las puertas japonesas. ¿Cómo se llaman? Empezamos a buscar, pues oye, las puertas Tori. Oye, pues las puertas Tori está bien. Ahora, cada montaña que representaba un elemento adverso durante el juego cuando se llamaba Expedición Groenlandia, ahora era una puerta Tori que tenían que cruzar en un momento determinado antes de desvanecerse, porque si no cruzaban esas puertas iban pidiendo su poder mágico. Y según iba buscando información de esta mitología japonesa sobre el reino espiritual, digamos que todos los elementos me venían dados. Dije, oh, pues esto puede ser. Iba cuadrando. Cuanto más me informaba de eso, más me iban encajando las cosas. Vale, necesito 3 elementos que tienen que buscar. Antes tenían que buscar unas notas, una brújula y un cuaderno para poder llegar, y un mapa para poder llegar para poder tener todos los datos reunidos. ¿Qué tienen que buscar ahora? Hombre, pues tendrían que buscar algo que los dioses les digan, oye, sí, puede ser un animal espiritual, ¿vale? ¿Qué 3 elementos te llevan a eso? Pues resulta que encuentro 3 elementos que funcionan perfectamente. Unos amuletos que se colocan en ciertos lugares para ayudar a los espíritus en el camino a donde quieran llegar, al reino espiritual. Eso en la mitología de verdad, ¿eh? El gato este de la mano, ¿sabes? Que conocemos todo el mundo, que siempre decimos esto es para atraer el dinero. Bueno, pues dependiendo del color, no es para el dinero, también es para orientarte en tu camino hacia el más allá o donde quieras. Es dependiendo del color, o sea, el dorado es del dinero, el blanco creo que era para esto, el rojo era para otra cosa. Cada uno tenía una función diferente según el color y es exactamente el mismo gato. Luego cambiaba si tenía un ojo cerrado, si lo tenía abierto, pero bueno, todo me llevaba a ello, ¿no? Y los farolillos que se hacen para lo mismo, para guiar el camino. todo tiene su... O sea, que cuadra perfecto. Todo cuadraba perfecto. Y claro, quizás no tenía clara la temática exacta o el desarrollo de la historia, pero según iban apareciendo estos elementos y los iba sustituyendo, me quedó claro que eso iba a ser un camino de espíritus que querían convertirse en animales espirituales de alguna forma y tenían que llegar a los dioses, pero que los dioses solamente atenderían sus peticiones si les llevaban las ofrendas que estos dioses requieren.
porque obviamente no hay recompensa sin sacrificio y no te van a dar nada a cambio de nada, ¿no? Eso creo que en cualquier cultura lo puedes encontrar. Y básicamente así cambió. Mecánicamente, aquí he de decir que, aunque no cambió nada, en principio, sí que cambiaron sensaciones, mucho, porque tú jugabas a Expedición Groenlandia y las cartas todo tenían un ambiente como frío, todo era un ambiente blanco, azulado, creo que esta versión la jugaste tú, Pablo, y creo que lo pudiste ver. Entonces tú lo jugabas y sí sentías como que todo te apretaba un poco más, aunque tuvieras... Y que ibas a morir, básicamente. Eso es, aunque tuvieras manzanas en latas de pescado, no pasaba nada. Clásico. Sí. Tú estabas como que... es que llega la ventisca esta, que llega ese evento que nos va a machacar, encima tenemos aquí una calavera que nos va a matar, y al retematizar todo esto, realmente esa dureza en parte se pierde. Ya no sientes que tengas tanta presión y el mismo juego, te juro, que se juega de forma diferente, por lo menos en facultades mentales. Sin cambiar absolutamente nada, más que icono por icono, resultó que un juego que me resultaba complicado, ahora me resultaba fácil. No sabía por qué. Qué curioso. Me resultaba fácil. O por lo menos la sensación que tenía yo no era de estar agobiado porque no llegaba a hacer ciertas cosas. Simplemente porque los colores habían cambiado a colores vívidos, a colores, múltiples colores diferentes, con un montón de elementos brillantes y bonicos, porque al final estabas en un bosque ancestral, y un bosque ancestral pues tiene que tener colores bonitos. O eso, o es el bosque de un nigromante, y no estamos en el bosque de un nigromante. Entonces, son todo colores vivos, son todo... Y la sensación realmente cambia. No me digas por qué. Esto tú lo sabrás mucho mejor que yo, porque tú estudias estas cosas. Pero yo a la hora de jugarlo puedo decir que no era lo mismo. Y esto me llevó a hacer otros cambios en cuanto a los ajustes de dificultad. Cuando el juego lo he sacado, que he jugado mucho este juego fuera de casa, en eventos y demás, me costaba encontrar un equilibrio entre lo fácil y lo difícil, dependiendo del grupo al que me estuviera dirigiendo. Dependiendo de la dificultad que les pusiera, había una dificultad estándar, había gente que le resultaba muy duro de entrada, otra gente que le resultaba normal y otra gente que incluso le resultaba fácil. Muchas veces esto también va dado por el RNG de las cartas, bueno, el RNG del juego, ¿no? Que al final pues no sabes cómo te salen las cosas y a veces te salen de una forma más favorable, y es también la gracia del juego saber gestionar eso, ¿no? RNG, generador de números aleatorios. Ese sí. Yo le llamo por los videojuegos ya la costumbre, ¿no? Vale. Pero sí. El generador de cartas aleatorio, que es el mazo. Mira, tienes las cartas, sabes que hay unas cuantas y sabes que de ahí va a salir lo que sea, pero no sabes el orden, ¿no? Pues eso también es parte de la dificultad, tanto en las cartas de evento que no sabes qué evento te va a salir, como en las cartas que te encuentras por el camino para ir mejorando tu mazo que no sabes cómo se van a dar. Curiosamente, había una sensación que era muy diferente, que con esta temática mucho más amable, la gente tendía a compartir más que con la temática que era más dura, cuando no había cambiado absolutamente nada más que los iconos. En una partida, la gente se veía más agobiada con las cartas que tenía en la mano, pensando, bueno, es que si lo dejo, entonces es mejor que me lo deje en la mano porque luego voy a estar apretado por lo otro. Y estaban como con más preocupación sobre las cartas que iban perdiendo o iban recuperando, mientras que con este nuevo formato es como que, no, da igual, venga, lo vamos gastando, te lo intercambio, te lo dejo aquí como con mucha más felicidad. Yo creo que todo dado por los colores que se han utilizado, ¿no? Pero esto me llevó a hacer... los colores también y los conceptos. Y los conceptos, yo el juego que jugué con el tema de Groenlandia, tenías la sensación de que podías morir. Entonces, claro, se activan ahí una serie de marcos mentales bastante chungos de que, joder, o sea, como no ajustemos muy bien todo este tema de la mano compartida, pues no vamos a poder volver. Igual sí que llegamos hasta allí, pero no vamos a poder volver. Se nos puede encontrar aquí por el camino algún paso difícil donde puede haber algún oso de esos y nos complique la asistencia y tal. Entonces, claro, es como si dices, ¿tú eres generoso? Bueno, con lo que me sobra sí, claro, pero con lo que me falta no tanto, ¿no? Y, claro. Y bueno, cuando hemos visto
a la humanidad en pandemia, en una situación crítica, pues todo lo que ahora mismo funciona bastante bien, que son pues la Unión Europea y todo ese tipo de cosas, pues dejó de funcionar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues que en épocas de abundancia es mucho más fácil cooperar y que todo funcione mejor y hay mucho más provecho para todo el mundo. Pero en épocas en donde dices, bueno, la supervivencia de mi población depende de que yo meta 20 millones más de euros a este acuerdo para llevármelo yo y no el resto. Pues la gente va de huello, ¿no? Y a pesar de que fuera un cooperativo, siempre tienes la sensación de decir, igual os estáis relajando un poco en esto. Esto no es un paseo por el campo, ¿sabéis? Estamos yendo a un sitio mortal a menos 40 grados y vamos a intentar hacerlo bien. Mientras que si cambias el tema y realmente sí que es un paseo por el campo, por un campo un poco especial, literal. pero con esas puertas Tor y todo eso, pues claro, la gente ya sí que puede activar esos marcos mentales de relajo y decir, bueno, es que realmente esto es bonito, es divertido, es agradable, ¿no? Uh-huh. Sí, así es, así se dio el juego. Y de hecho, las reacciones de la gente después de la partida sí que fueron los mismos. Es que este me ha resultado un poco duro. Y resulta que juega al otro, no, pues yo quiero volver a jugar. Y gente que quería volver a repetir y otras personas del mismo perfil, pues dicen, pues sí, volvería a jugar, pero realmente es temática dura, ¿eh? Hay gente que sí le sigue gustando la temática anterior, yo creo que principalmente por la sensación que transmite, que es muy diferente una sensación a otra, aunque mecánicamente era exactamente lo mismo. En este juego siempre tuve dificultad a la hora de, lo que he dicho antes, ¿no? Ajustar estos niveles de dificultad pues al medio, bajo, tal. Así que al final opté por hacer diferentes niveles. Tengo el nivel fácil, el nivel intermedio, el nivel óptimo, que sería este, y luego pues hasta donde llegue tu imaginación de sufrimiento, puedes jugar. Te pongo aquí varios niveles y hasta donde tú quieras. Pero este realmente, pues eso, no tuvo grandes cambios mecánicos, pero sí que puedo hablar de eso, de que estas cartas hicieron que el juego tuviera sensaciones completamente diferentes. Así que muchas veces puedes presentar ese mismo juego, creo que se ha visto también en los juegos que se han ido publicando a lo largo de los años, que un mismo juego, con una temática y con otra, se ha vendido más, se ha vendido menos, o incluso seguro que gente en prototipos ha presentado ese mismo juego con una temática diferente a la misma persona sin decirle nada y ha dicho, este ahora me gusta, o no. Y me dice, pues el año pasado me dijiste que esto no, y solamente he cambiado la temática, ¿no? No hay que decir nunca lo del año pasado. ¿Te gusta? Pues estupendo, venga, vamos a firmar. Sí. Bueno, pero me refiero que si yo juego contigo, pues aunque no sé que me publiques todo el juego, ¿no? Sí. Pero es eso, que las mismas mecánicas con temática cambian las sensaciones mucho. De hecho hay evidencia científica al respecto. O sea, se han probado el mismo juego mecánicamente en 3 escenarios diferentes con personas similares, con estudiantes de psicología, se hacen casi todos los experimentos de psicología, y a unos les pusieron una temática abstracta, a otros les pusieron una temática de un incendio y a otros les pusieron una temática más económica, y la gente jugaba súper diferente. O sea, claro, tú puedes tener aversión a la pérdida en un juego abstracto, pero cuando encima la pérdida está representada en el juego como pérdidas humanas, pues ahí ya te lo juegas mucho menos, ¿no? O sea, ese push your luck que puede tener el juego, dices, no, es que no es push your luck, es que es push the people to the grave. O sea, estás empujando a la gente a una muerte chunga, ¿no? Entonces, claro, ahí abstraerse de la temática pues puede ser igual la manera óptima de jugar, pero la mayoría de la gente es incapaz y sobre todo además igual puede ser capaz, pero no es lo que busca en una situación de juego. O sea, tú lo que buscas en un juego es meterte en la historia. No vas a decir, no, yo juego un videojuego para, no sé, ganar agilidad en los dedos y tener mucha visión espacial, ¿no? Y dices, no, yo quiero meterme en la historia y quiero flipármelo cuando hagamos algo colectivamente o individualmente que sea temáticamente potente, ¿no? Y sí, está estudiadísimo de que un mero cambio temático pues resignifica muchísimo el juego, ¿no?
Eso es. Los únicos cambios que hice a posteriori de este juego fueron simplemente adaptar diferentes iconos. Al final había una relación matemática entre el uso de diferentes recursos del juego y por cuestiones temáticas pues tuve que invertir algunos de los componentes que se usaban, pues yo qué sé, por ejemplo, para qué hace este personaje que le he puesto esta ilustración que es, yo qué sé, una caravana ambulante, pues comerciar con ella. ¿Cómo comercio con ella? Pues tendré que darle elementos que sean de comerciar un poco más similares a lo que pueda ser, algo que sea un poco más asequible, ¿no? O entendible. Pero aparte de eso, orgánico dentro del tema. Sí, pero dentro de esto, las matemáticas dentro del juego serían las mismas, las mecánicas serían las mismas y solamente habría cambiado, pues eso. Obviamente habíamos pulido algo mecánicamente, pero que hubiera pulido igualmente en el otro juego, simplemente con más partidas y con más testeos y más cosas que habrían cambiado en los dos de igual forma. Pero ya te digo, para mí han sido como dos juegos completamente diferentes siendo el mismo juego. Ya, cambiando las pegatinas. Cambiando las pegatinas. Sí, en un juego totalmente diferente, ¿no? Sí. Qué interesante. Y vamos con el... Dime. A mí me pide eso un juego que tengo, un proto, que es Le Llamaradas. Sí. Es un juego que tiene una temática bastante dura de pues un incendio donde la gente pues muere, básicamente. Y tiene una mecánica muy simple. Porque me lo pidieron para gente que no juega a juegos de mesa, pero que era adulta, que no quería un juego así muy infantil de ir dando zanahorias a conejos y cosas de estas. Y entonces, bueno, pues la temática es dura porque me lo pedía el público objetivo en su día, pero es un público que era pues para hacer unas dinámicas de empresa y tal, pero que no es un público que va a comprar juegos de mesa en una tienda especializada. Entonces, ahora está un poco en la nevera ese prototipo, ese juego, pero estoy con la idea de decir, bueno, como mecánicamente es un juego poco exigente, quiero bajar la edad de entrada de ese juego cambiándole la temática. Y muy probablemente ese cambio temático también me haga hacer todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? De cambiar las sensaciones, repensar un poco cada una de las mecánicas para ver si tiene sentido, ver si hay alguna cosa que era excesivamente compleja, quitarla, ver cómo cambian las sensaciones, si la gente juega más alegre, juega con menos miedo a que la gente que está representada en el juego se muera. Y bueno, pues intentar que todo cuadre un poco mejor, ¿no? Sí, así es. Pues si te parece, pasamos al último juego del que iba a hablar. El juego que más he hablado en este programa y que actualmente se va a publicar por Stollmeyer, pero no como mi firma de autor. Apiari ha salido. Era cuestión de tiempo, que esto pasara. Han sido muchos años con este juego en el cajón. Una temática que yo realmente pensaba que se iba a explotar más de lo que se ha explotado. Que ha tenido sus más y sus menos, la temática de las abejas, porque no había juegos de abejas, de repente hubo explosión de juegos de abejas, ahora ha habido una bajada, ya no hay tantos, pero de repente aparece este Apiari de Stollmeyer, que nada tiene que ver con el mío, más allá de que hay abejas, y se llama Apiari, que Apiari es simplemente el nombre en latín de colmena de abejas o apiario, que sería en castellano, o no sé cómo se le llamaría de otra forma. O sea, básicamente, pues es cuestión de tiempo. No era una palabra inventada lo mío, o sea, era una palabra que existía y la han cogido para hacer un juego de abejas, algo lógico y normal. Esta adaptación creo que ya no va a llegar en ningún momento, porque obviamente saliendo este nuevo juego en el que tienes abejas espaciales, pues la adaptación que yo tenía pensada ya carece de sentido, porque sería hacer dos juegos con la misma temática, aunque mecánicamente no se parezcan en nada, que luego ya veremos. Pero bueno, el Apiari ya lo conoce todo el mundo que escuche Laboratorio de Juegos. Es un juego que se basa en la gestión de una colmena de abejas. En ella tendremos que pasar diferentes estaciones del año para recolectar miel, recolectar diferentes recursos para hacer crecer la colmena, recolectar miel, así sobrevivir el invierno y tener una nueva cosecha cosecha, no sé cómo llamarlo, una nueva, poder seguir viviendo el año siguiente, ¿no? y vamos a competir por ser la colmena que más se desarrolla o que mejor se desarrolla
para la supervivencia de este duro invierno. Las mecánicas de este juego están basadas directamente en el comportamiento real de las abejas. Tú, Pablo, que la has jugado desde la primera versión hasta esta, obviamente ha habido cambios para que sea un juego y no para que sea una adaptación real, porque las primeras mecánicas, creo recordar, no sé si recordarás, que teníamos... Que había que hasta que polinizar... Tenías que salir con la abeja... fecundar los huevos de la abeja. O sea, claro, había que hacer la polinización de las flores, había que reproducirse como se reproducen las abejas, había que tener abejas zumbadoras para que zumbaran y dieran la dirección de las siguientes flores a las que había que ir porque las habían encontrado y las otras tenían que ir hasta allí. Había un montón de elementos que hacían referencia al comportamiento real de las abejas. De hecho, las fases de juego estaban creadas de forma orgánica según el comportamiento real de las abejas. Obviamente, este diseño fue evolucionando hasta simplificar cosas que eran innecesarias porque el juego, lo que era divertido del juego, pues no era necesario, o sea, no necesitaba de esas otras cosas, y además eran muchos elementos que no aportaban nada, simplemente estaban ahí y que a lo mejor estaban por la temática o que simplemente se podían fusionar con otros que ya existían y las sensaciones serían exactamente las mismas, simplemente que ya no sería una representación tan fiel de cómo funciona la naturaleza, que el fin del juego es que sea un juego, no una representación. No queremos un Eklund, queremos un juego de mesa. Los Eklund al final son... ahí va. Hay una nueva investigación científica que ha revelado que esto hace no sé qué. Bueno, pues yo voy a hacer una revisión de mi manual para hacer que tenga sentido una mini regla que metí que decía que el hombre de Cromañón no utilizaba, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Esto es lo que hace Eklund. No, pues esto no era la intención, era hacer un juego. ¿Qué pasa con este juego? Que debido a su origen, en el que realmente hemos hecho un juego basándonos en el funcionamiento de una colmena real, hay mecánicas que se quedan demasiado sencillas o demasiado acotadas que nos exigen meterle más elementos más allá de la realidad del juego, o sea, de la realidad de las abejas en la vida real. De forma que nos separamos cada vez más de esta realidad del funcionamiento de una colmena y nos vamos cada vez más a un elemento pues que no es realista o son cosas que no pasan. Por eso mismo yo estaba trabajando en la adaptación de Apiari para que se convirtieran en abejas robóticas. El mundo se ha ido el mundo se ha seguido adelante, pero las abejas se han extinguido. Ya sabemos que hoy en día tenemos un pequeño problema con las abejas, que cada vez hay menos por plagas, por insecticidas que se usan, por diferentes elementos que hacen que tengamos cada día menos abejas y son un elemento fundamental para el desarrollo de la vegetación y de otro tipo de elementos de la naturaleza. Entonces, en esta temática las abejas habían desaparecido y la humanidad ha creado abejas robóticas para suplentar esa carencia que tenemos en las abejas. Obviamente esto me vino evocado por el capítulo de Black Mirror en el que hay abejas mecánicas. No me acuerdo qué función tenían exactamente las abejas mecánicas en Black Mirror, pero aquí lo que quería representar era que las abejas sustituían a las abejas normales. De forma que... En Black Mirror dar más rollo, que es básicamente el objetivo primordial de esa serie. Sí. Generar un mal rollo brutal y que te quieras medio morir cuando termine el episodio. Sí, pero sí, en teoría eran para hacer exactamente lo mismo que estás diciendo. Para polinizar artificialmente. Entonces, en la temática, aprovechando que son robóticas, ¿por qué no van a tener una programación que les permita fabricar elementos mejorados en una colmena? Tengo una colmena, pero si ven que tienen carencia de más abejas, pues que no sea una persona la que tenga que hacer abejas, sino que sean ellas mismas las que van y fabrican más abejas, como pasaría en la vida real, que las abejas van creando abejas según les van haciendo falta, y encima... Esto es un concepto que antes estaba en el juego oficial y que luego desapareció, que las abejas envejecen y rejuvenecen según la necesidad. Eso estaría bien, que lo tuviéramos de vez en cuando. Sí. Dice, me apetece ser como un abuelito y mañana, quiero ser un niño de 5 años. Estaría bien. Pero bueno, esto según las necesidades de la colmena eso pasa. Entonces, con esta nueva adaptación...
podría meter mucho más juego dentro de la colmena, porque realmente en una colmena sí que tienen algunos espacios dedicados a la alimentación, otros espacios a la cría y una sala, digamos, en la que le llaman la celda de la reina o la sala de la reina, ahora no me acuerdo muy bien cómo era, que es donde se crean las nuevas reinas, ¿no? Porque aquí la reina, cuando crean una nueva reina, la eligen. No es que de repente digas una abeja, no, es que esta abeja ha nacido reina. No. Esta abeja es reina y muta en reina porque ha sido alimentada con jalea real que no con los alimentos normales que coman las abejas, ¿no? Y la jalea real tiene unas propiedades muy raras que todavía están estudiándose en nuestra especie, pero vete tú a saber si nos muta de aquí a mañana y estamos en la nueva serie de Heroes, con la jalea real. Entonces, claro, eso sí, ¿vale? Pues tengo esas dos funciones dentro de la colmena, pero me limita muchísimo. De forma que haciendo esta temática robótica, podría hacer que en vez de crear celdas para almacenar miel y poco más, pudiera tener salas creadas dentro de una colmena. Tenemos una sala que es para almacenaje de miel, otra sala que es para la creación de nuevas abejas, otra sala que es para lo que sea, ¿no? Y que podemos ir creando nuevas salas a lo largo de la partida, que no sean simplemente una celda como es ahora mismo, sino la sala que a mí me beneficia para la estrategia que estoy siguiendo. Era una abertura de juego que me daba para pues, tener muchas más estrategias diferentes, para tener conflictos en otros elementos del juego que ahora mismo no existían, para darle una fluidez al juego diferente, entrelazando dos fases de juego que existen y que sea todo de una forma mucho más homogénea. Y bueno, pues esta era la idea. Casi la adaptación fue... se me ocurrió el adaptarlo a esto, obviamente porque me veía limitado con la temática básica y quería ver cómo podía evolucionar esas mecánicas un poquito más, aunque se alejaran de la realidad. Y como he dicho antes, como no me gusta alejarme de la realidad en mis mecánicas, pues le tengo que buscar el sentido temático para que todo funcione. Desgraciadamente esto no va a salir a la luz, esto ya se ha quedado aquí, para siempre. Creo que este es el programa del punto y final para Piari. Creo que no le voy a dar vueltas más al juego. O sea, el juego para mí, para tenerlo en mi casa ya me vale, ¿no? Es como lo he dicho siempre y el otro día lo hablaba con Paco, que Apiari para mí ha sido como el primer gran juego que he hecho que me ha servido como mesa de entrenamiento, como un sitio donde poder experimentar diferentes mecánicas y como una herramienta de conocimiento que antes no tenía. Para mí Apiari ha hecho que pase de un nivel de diseño, de no tener casi ni idea, a pasar a un nivel superior en el que se podría decir, ahora sé Kung Fu. Sí, básicamente. Y bueno, no me da pena que se quede en el cajón. Eso sí, esta temática nueva me ha dado pie a desarrollar otra idea que tenía en el cajón. En el cajón ya tenía algo aparcado. Creo que me da igual decirlo hoy en día, ya sabes, no hables de tus ideas hasta que las tengas claras, da igual, aquí venimos a soltar todo. Alguna vez contigo he hablado de un juego que lo tenía, que se llama Garden Defenders. Ahora viene Stolmeyer y mañana me saca el Garden Defenders. Cuidado, a ver lo que pasa aquí. Garden Defenders era un juego también basado en diferentes especies de insectos o arácnidos, que ya veremos cómo funciona. Y lo tenía un poco estancado por eso mismo, ¿no? Por la limitación temática que no me dejaba avanzar. Y este cambio que le he querido dar a Piari me ha dado pie a que el Garden Defenders ahora tenga un sentido diferente. Porque ahora todo lo que tenemos son insectos mecánicos. Y es lo que va a pasar. Así que veremos cómo evoluciona, pero digamos que no se ha quedado en saco roto todo esto. Esto me ha dado pie a sacar otra cosa del cajón. Cambiarle la temática a Piari hace que desempolve la cajonera. Y eso está bien. O sea que, por hilar un poco todo, la parte de reciclaje que tenías en el Slimecraft. Sí. Ha llegado aquí el mundo. Has visto cómo funciona mi mente, ¿eh? El reciclaje extremo. Es un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Exacto. No, al final es eso. Muchas veces desarrollamos en espiral. Sí. Y vamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Parece que estamos dando vueltas en círculos, pero al final nos estamos aproximando cada vez más
a ese centro teórico donde quizá esté el juego que estábamos buscando y nos ha costado encontrar. Uh-huh. No tenemos la suerte que tiene V. Rosenberg, por ejemplo, que cada idea que le pasa por la cabeza se la publican, o la que tiene Inicia, ¿no? Bueno, esto había una declaración que le hizo a Ginés en una entrevista que le estuvieron haciendo en un evento, creo que vino a Granada, ahora tengo dudas. Y entonces le hizo una pregunta de: ¿tú te acuerdas de las reglas de todos tus juegos? Y el hombre dijo: es difícil responder, porque yo me acuerdo de todas las reglas de los juegos que yo he creado, y un mismo juego puede tener 6 reglamentos diferentes en mi cabeza. Esos me los sé todos. Lo que no sé es cuál se ha publicado. Menudo crack. Entonces, claro, nosotros no tenemos esa suerte. Nosotros sí sabemos cuál se ha publicado de todas las ideas, porque las podemos contar quizás con una mano, ¿no? y claro, pues tienes una misma idea que la has desarrollado. Pues V. Rosenberg tiene muchos juegos que van en la misma línea, los ha desarrollado, crea Patchwork y te dice: ahora he creado a raíz de Patchwork, que era para 2, ahora quiero hacer juegos para que jueguen hasta 4, y te crea otros 3 juegos que tendrán menos éxito, lo que sea, pero bueno, van en la misma línea, ¿no? Ha cambiado un poco las cosas, pero la esencia del juego es exactamente la misma. Lo mismo le pasa con Agrícola. Oye, que Agrícola se siente súper duro para la gente. Espera, que le voy a cambiar un par de conceptos, te hago el Caverna y ahora es un juego que parece otra cosa. Y pues si fuéramos uno de esos dos autores, pues tendríamos cada idea publicada o muchas de ellas, pero como no tenemos esa suerte, pues sí, iremos poco a poco cayendo en esa idea final, en la buena, digamos, que nos va a llevar a estar contentos con los que estamos haciendo. Lo importante es aquí siempre quedar satisfecho con lo que estás creando. No importa si se publica, si no te lo publican, si le gusta a la gente, si no le gusta a la gente. Lo que tiene que importar es: ¿te gusta a ti lo que estás haciendo? ¿Te gusta cómo te está quedando el juego? Por el resto no te preocupes. Si quieres hacer un juego para que se publique, entonces tendrás que buscar cosas que se quieran publicar y no lo que tú quieras que se publique, que es muy diferente. Si quieres hacer juegos que le guste a la gente, tendrás que buscar lo que le gusta a la gente y no lo que te gusta a ti. A veces podrá coincidir, otras veces no. Y hay que tener muy claro todo eso, porque encima día a día pues veo cada vez más gente, porque obviamente esta afición está creciendo mucho. Mucha gente se acerca al mundo del diseño y cada vez aparecen más personas que creen que su idea es única, la mejor, y no entienden cómo su juego no se ha publicado, cuando en el mercado hay un montón de cosas publicadas que no le llegan ni a la suela del zapato. Sí, bueno, es normal que nuestro juego nos parezca el más bonito del mercado o del potencial mercado. Uh-huh. Pero hay juegos que son peores que Protoss, pero que son como juegos, pero que son mejores productos. Exacto. Y con eso basta. O sea, para que algo funcione en el mercado tiene que ser un producto decente. Un buen producto, no tiene que ser espectacular, pero sí lo suficiente como para que genere una demanda como para que justifique su producción. Y puede que tú tengas un prototipo que esté muy bien realísticamente, que funcione como un reloj y tal y cual, pero si tiene un mercado potencial de 100 personas en el mundo, por muy bien que esté hecho ese juego y que sea un juego que te encanta a ti, que les encanta a los otros 50 flipados que se lo has contado, pues no tiene suficiente mercado como para ser publicado. Y otro juego pues mucho más ligero, mucho más tonto, que falla la quinta partida, pero que no se va a jugar más de 3 veces cada vez que se compre, pues se puede vender como un tiro, ¿no? Entonces puede ir como un tiro. Entonces eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Y bueno, pues saber que los juegos que han conseguido ser publicados por algo será. O sea, también tiene que ser una cura de humildad, darse cuenta de que es difícil que te publiquen, y quienes han pasado ese filtro son porque han aportado lo suficiente como para llegar a un determinado público. Si eso no lo haces bien la primera vez, pues te lo estás poniendo más difícil para la segunda y para la tercera, y muy probablemente nadie quiera editar contigo porque eres una consecución, o sea, eres una cadeneta de fracasos, ¿no? Pero pasa lo contrario normalmente. O sea, la gente
publica y ve cuáles son los trucos para publicar, cuáles son las cosas que está esperando la editorial, las cosas que están esperando las tiendas, las cosas que están esperando en las casas y va refinando ese saber hacer, que eso quizá no le esté llevando a juegos que en calidad sean mejores. Quizá incluso está simplificando cosas y está diciendo, esto podría dedicarle 6 meses a afinar esto, pero a nadie le va a importar. O sea, porque esto tiene un modo campaña y esta partida la va a jugar cada persona que la ha comprado la va a jugar una vez. La partida en un B99 del Gloomhaven, esto no pasa. Repito la primera y ya está, nadie se acordará. Sí, un poco lo decimos así de broma, pero yo estoy seguro que alguna cosa de esas puede haber y que solamente los muy, muy, muy tarados se van a dar cuenta de esos detalles, ¿no? De que dicen, joder, es que la partida 37 de esta campaña debería ser la 32, porque es mucho más floja y no sé. Pues eso nadie lo va a mirar, ¿no? Claro. Y bueno, un poco por recapitular lo de hoy, creo que los cambios temáticos los deberíamos hacer incluso aunque no los necesitemos. Cuando sí los hemos necesitado, creo que aportan una vuelta más en esa espiral del diseño. Sí. Y que sirven para limpiar. Pues es un poco como una mudanza, ¿no? Cuando hacemos mudanza, vamos a otra casa. Y luego igual a veces tenemos que hacer otra mudanza y volver a la misma casa en la que estábamos. Una pregunta. ¿Una mudanza es cuando bailas sin hablar? No, son muchas vacas danzando. Ah, vale. Vale, perdón. Sí, bueno, estamos homenajeando a Carlos porque es quien propuso este tema de programa y entonces, claro, hay que rendir homenaje a la inspiración. 100%. Pero sí, lo que está diciendo es eso, es que si tú te tienes que mudar, tienes que meter las cosas en cajas y ahí es un buen momento para decir, oye, esta mierda que no la hemos usado en 5 años, ¿por qué no se la damos a alguien? ¿Por qué no la dejamos en un punto limpio de reciclaje o directamente le ponemos un cartelito de gratis y la dejamos en el portal para que se la lleve alguien? Y luego al revés, cuando ya vuelves a casa, pues decir, mira, oye, pues en esta otra casa en la que he estado había esto y me gustó, ¿y por qué no lo puedo tener en mi casa normal? ¿Por qué no lo puedo tener en la casa en la que quiero estar? Y entonces lo veo parecido, ¿no? Vamos a cambiar el tema porque lo necesitamos o vamos a cambiar el tema porque estamos haciendo un ejercicio de diseño. Y ahí vamos a ver si realmente pues esa supuesta coherencia que no habíamos puesto no lo habíamos puesto bajo el microscopio, pues puede que no sea tal y que haya que quitar un montón de cosas, ¿no? Y luego también el tema de las sensaciones que se generan, pues son interesantes, ¿no? O sea, si tú tienes una mecánica tipo party y la temática es dura, pues ahí tienes... Va a ser de todo menos party. Sí, tienes algo que no se siente bien. Y lo contrario, ¿no? O sea, es como, joder, es que aquí esto pues es como muy liviano, todo es como muy cookie, muy kawaii, no sé qué, y luego resulta que esto es un sistema súper complejo donde, joder, me tengo que estrujar la cabeza para optimizar mi siguiente acción porque como no lo haga, quien sí que vaya cara a perro nos va a crujir y nos va a sacar aquí una ventaja de la pera y tal, ¿no? Entonces, esas retematizaciones que a veces las podemos hacer un poco al tuntún, quizá nos ayuden a acertar y nos ayuden a decir, joder, aquí está pasando, están generándose dinámicas muy diferentes, simplemente cambiándole las pegatinas, ¿no? Entonces, creo que como moraleja de todo esto sería, bueno, anímate a retematizar tus protos porque quizás saques cosas buenas de ahí. Seguramente sí. En esa reflexión final, con todo lo que hemos hablado hoy, lo más seguro es que cuando retematices el proto, es muy probable que pulas cosas. Ya lo he hecho en 3 diseños, he hablado hoy, ¿no? Pues mira, a lo mejor no pules cosas, pero resulta que esa temática que te ha surgido en la cabeza te da para otro juego que vaya en la línea de algo que ya tienes. Quizás hagas clic con algo que tenías aparcado y lo creas creas algo nuevo con ello. Puede ser.
100% de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues lo que para mí había sido en un principio algo que no tenía mucho de dónde rascar, no sé si información dará mucha, pero por lo menos reflexión nos llevamos un rato. Sí, sí. Así que espero siempre sus comentarios. Pasa lo mismo, Adrián. Siempre nos pasa lo mismo. Así que espero que la gente deje sus comentarios, como siempre, tanto en las plataformas en las que se publica este audio como en el canal de Telegram, que ahí seguro que hay debate. A ver lo que nos cuentan por allí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. ¿Sí? Sí, claro. Perfecto. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.